Guillermo Fernández es cantante y compositor de tango. Nació en el barrio porteño de San Telmo y desde los 5 años emprendió su exitoso camino en el canto. En televisión participó del elenco de Grandes Valores del Tango junto a las mayores figuras de la música ciudadana. Recorrió los principales escenarios de nuestro país y del mundo y grabó discos como Incomparables, Porque te quiero, Conexión Piazzolla-Ferrer, De Gitanos y Tangueros, Deseo y el libro disco El tango es puro cuento. Fernández protagonizó las obras musicales María de Buenos Aires, de Piazzolla y Ferrer, Lo que me costó el amor de Laura, de Alejandro Dolina, y la opereta El romance del Romeo y la Julieta, por la que ganó el Premio ACE y el Estrella de Mar. Entre otras distinciones, recibió también el premio al mejor intérprete en el Festival de Viña del Mar, el premio Gardel por su disco Tango y en 2005 el premio Conex como cantante de tangos de la década. Señoras y señores, con nosotros, Guillermo Fernández. Yo soy Segundo Peralta, alias el mate cocido, el bandido de los pobres, de corazones sufridos. Respondo a los sanguijuelas que explotan suelo argentino y el llanto de un mocosito encendió mi profesión. Le achaco a los poderosos pa' matar el hambre ajeno. Nunca disparé un balazo pa' no reñir con la yuta mis enemigos del ruedo. Pero un día traicionera, una paica mal parida dejó en mi alma una herida que hizo trizas mi ilusión. Formé un grupo de bandidos con Eusebio y Cardosito, Bairoleto, Malatesta y Antonio Rossi el Tanito. Y en una emboscada guacha del Atau por un compinche me chucearon de un balazo y me fui pa' no volver. Hoy estoy solo y enfermo, la muerte me ha desterrado. Ando en paz con mi conciencia, tomándome una ginebra, recordando mi pasado, con los bolsillos vacíos. Me he quedado sin un cobre, la repartí con los pobres, fuente de mi inspiración. Yo soy Segundo Peralta, el mate cocido, ladrón del dolor. Gracias, Guillermo. Muchas gracias por acompañarnos en Puerto Cultura. Hay una mitología con esto de los bandidos rurales ya, ¿no? Sí, hay una mitología. Hay una mitología. Gieco. ¿Cómo es la historia de esta canción? Bueno, me empezó a llamar la atención justamente después de escuchar el tema Bandidos Rurales y empecé a estudiar un poquito sobre ellos y me sedujo muchísimo la historia de David Segundo Peralta, ¿no? Un tipo que realmente era un Robin Hood de la época. Él justamente decía que él no robaba, sino que devolvía. Y me pareció muy interesante y me gustó escribir un tango porque escuché a su hijo, inclusive, que hoy tiene unos 60 años, lo escuché porque él lo sigue buscando. Él lo sigue buscando porque, como le pegaron unos balazos en la cadera, no se sabe nunca si murió, y eso realmente hizo que el personaje se haga mucho más interesante, ¿no?
Y bueno, yo le escribí un final como diciendo, aquí estoy con mi conciencia tomándome una ginebra recordando mi pasado. O sea, como que el tipo está contando su historia. ¿Cuántos años cumplís en tu carrera profesional? 50. ¿Este año? Este año cumplo 50 años. Son muchos años. Allá por... Cuando yo tenía 6 años, hoy tengo 56, ya cantaba en muchos lugares y me fui a probar a varios lugares. Y a uno de los lugares que me fui a probar fue a Canal 13. Y ahí me recibió... En la época de Goar-Mestre. De Goar-Mestre. Me recibió Pipo Mancera. Goar. ¿Te acuerdas de Pipo? Que yo siempre cuento la anécdota porque era real. Yo lo vi, estaba sentado y yo llegué y Pipo Mancera se paró y yo me puse a reír porque era igual parado que sentado. Y como que me causó mucha gracia. Y mi viejo me decía, ¿de qué te reís? No, de nada. Bueno, entonces me puse a cantar y canté un tango que decía así: ¿pa' qué andar con vuelta? Si es largo el rosario, portado al despecho por una mujer. Pipo Mancera se paró y le pegó un manotazo a la mesa y dijo, ustedes están todos locos. ¿Cómo le van a hacer cantar el despecho de una mujer a un nene de 6 años? Y se fue. Mi viejo estaba realmente muy enojado. Yo creí que estaba enojado conmigo. Yo me puse a llorar pensando que mi viejo estaba enojado conmigo. Y un tipo se acercó de la puerta aplaudiendo y me levantó en andas y me secó las lágrimas y era Julio Sosa. ¿Qué tal? Y me secó las lágrimas y me dijo, yo me acuerdo patente, me dice... vos sos un gran cantor de tango, pibe, no le des bola a este que manja menos de tango que yo de cohetes espaciales, me dijo. Julio Sosa, el gran cantor uruguayo, ¿no? Imagínate que yo lo amaba, Julio Sosa. Yo me acuerdo, para esa época, que era la época donde florecía el pop, empezaba el rock con toda la vitalidad, había como una convivencia de géneros, pero el que sostenía la bandera del tango masivamente era Julio Sosa, ¿no? Y por ahí estaba el Club del Clan o alguno de esos movimientos fuertes. Sí, en un que club. también ahí cantaban también el tango. Néstor Fabián. Lavie y Fabián. Y por ahí iba Julio Sosa a otro lugar y había más gente en lo de Julio Sosa. O sea, tenía realmente un arrastre y el apoyo que tuvo para nuestra música fue increíble. Ahora, vos sabés que yo pensaba... Tenía 5 años y hablaste del despecho de una mujer. Totalmente equivocado, Mancera, porque vos estabas muy cerca de haber sido despechado de la mujer. Te habían quitado el pecho hacía 2 años, claro. 3. Sí, tendría que haber hablado del destete de la mujer. Una buena adaptación. Muy bueno, no lo había pensado. En 50 años nunca se te ocurrió. Nunca se me ocurrió. Lo voy a escribir en el libro que estoy escribiendo. ¿Qué estás escribiendo? Estoy escribiendo una biografía novelada que tiene que ver conmigo y con mis viejos, porque tengo una historia muy interesante de mis abuelos. Mi abuelo, que es una historia más. Mi abuelo era músico, a los 17 años vino solo a la Argentina con una dote que compraron mis bisabuelos, compraron a mi abuela que vivía en Dolores de 14 años y los casaron sin conocerse. Mirá vos, la pedofilia legalizada. Legalizada. Bueno, mi abuela... Por parte de madre se casó a los 15 también, así con un abuelo de 30 y pico, ¿no? Claro, pero tenía 17. O sea, era pedofilia por todos lados. Claro, qué bárbaro. Y solitos se fueron a vivir a Buenos Aires y mi abuelo cantaba y tocaba instrumentos, fue un tipo muy musical. ¿Y qué cantaba? Cantaba canciones italianas, él me enseñó a cantar. ¿Tu apellido, el apellido materno cuál es? Maselli. Sos el típico argentino. Soy calabrés gallego. Claro, yo soy piamontés gallego. Sí, es tremendo. La vez pasada hablábamos que eran de la zona de Lugo, los gallegos. De Lugo. Claro, como los míos. Qué cosa que todavía nosotros... Yo soy Fernández de segundo apellido. Vos sos Fernández, así que por eso somos parientes, aunque hay muchos Fernández. Mirá, aunque en Lugo no tantos. Claro. Vos sabés que siempre pensé que todavía, que nosotros que somos gente muy joven... Sí, absolutamente. Somos primera generación de argentinos. O sea que todavía hay muchos como nosotros. Sí, por parte de padre soy cuarta, por parte de madre soy nieto. Ajá.
La última oleada, claro, hay muchos que son hijos, por la última oleada de España y de Italia. Y además que yo tuve una gran diferencia con mis viejos. Mi vieja me tuvo a los 43 años. Mi viejo tenía 46. Qué bárbaro. No sé si seremos jóvenes, pero que hemos sido despechados, eso. Totalmente. Seguro. ¿Y cómo fue, a ver, el camino profesional? Yo desde que tengo memoria, que te vengo viendo, siguiendo, ¿no? No paré nunca. Cuando soy un poco más grande que vos, y prácticamente desde que recuerdo te he visto en las pantallas de televisión. Yo arranqué allá por el año 67, 68, cuando me fui a probar a Canal 7, y el director artístico de Canal 7 era Héctor Ricardo García, y estaba allá en el viejo edificio Alas abajo. Sí, lo que era el edificio más alto de Buenos Aires. En la calle Leandro Alem. El primer canal 7, claro. Sí, yo estuve una vez, fui así como está nuestra tribuna, fui de tribuna a un programa educativo. Mirá. En Canal 7. Ahí en ese Canal 7 anterior. ¿Viste cómo son las cosas? Vos fuiste a un programa educativo, yo fui a un programa Cantar Tango. ¿Pero qué programa era? ¿Grandes Valores? No, en esa época había esos programas ómnibus. Había uno que se llamaba 7 y medio, que duraba 7 horas y media, que conducía Héctor Ricardo García. Entonces me llevaron a que él me escuche, entonces me hizo cantar. Y yo canté una balada, no me acuerdo qué canté. Me dijo, no, eso no, otra cosa. Entonces agarré la guitarra y canté una samba. No, eso no, otra cosa. Y canté un tango. Y el tipo dijo, eso es lo que vos vas a cantar toda tu vida. Así me dijo. Me dice, te voy a poner cantando tango, porque vos cantando tango sos totalmente diferente a todos. Héctor Ricardo García, para nosotros es obvio, pero hay que decirlo, ¿no? Es quien fundó Crónica, el diario, y luego Crónica TV, y bueno, algo sabía de y televisión. En algún momento dirigía, yo no sé si dirigía Canal 11, Él después fue director artístico de Canal 11, pero primero fue director artístico del viejo Canal 7. Claro. Sí, un oficio, ¿no? ¿Te acordás qué tango cantaste? No para que lo hagas entero, pero... Sí, me acuerdo. Me canté... Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros, a la luna el amor escondido en un portón, y los sapos redoblando en la laguna, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Muy lindo. Cantabas por aquel... Perdóname, ¿sabes qué? Sí. Te quiero aclarar. Después de ese episodio que me pasó con Pipo, empecé a decirle a mi viejo, papá, tenemos que mejorar el repertorio. Y empecé a cantar tangos descriptivos, o de barrios, o de amor. Claro, que fue esa metamorfosis la vivió Gardel. Pensá vos que en el momento que Gardel pasa de ser un cantor argentino en el Río de la Plata, cuando él viaja y tiene que transformarse en un cantor global, universal, es uno de los primeros, tiene a Lepera que le escribe tangos de amor que no tienen palabras de lunfardo, ¿no? Exacto. Todos los tangos de Lepera son tangos que son, digamos, para que lo entienda un colombiano. Son sentimentales y dramáticos. Y dramáticos, sí, pero no tienen la cosa del Rioba, que hay un primer Gardel, y ese es el Gardel universal, el que se vuelve en ese código universal del amor. Y es por eso que el mismo Carlos de la Púa le escribe, Carlitos, dejate de cantar pavadas y volvé al tango. ¿Le escribe eso? Sí, le escribió eso. Ah, no lo sabía. Sí, sí. Mirá vos, claro, porque ahí donde la aldea no siempre es universal, ¿no? Claro. Porque entender el lunfa... A mí me pasó algo parecido. Yo me fui a Estados Unidos para estudiar. Realmente yo fui a estudiar. Quería estudiar música, quería estudiar
ingeniería de sonido. ¿A dónde? ¿A qué ciudad? Me fui a Nueva York. Me quedé un tiempo en Nueva York y después me fui a Los Ángeles. Y bueno, empecé a trabajar de productor musical. Y entre los tiempos que me quedaban, empecé a grabar demos. Y mandé un demo a la Sony. Al mes estaba contratado y a los 3 meses tenía un disco grabado y a los 6 meses era disco de oro en 7 países. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Y qué cantabas en español? Cantaba, sí, baladas. ¿Y qué te proponían? ¿Ser como una estrella así como Ricky Martin? Una especie de galán latino. ¿Te acordás algún fragmento de eso? Había una canción que yo cantaba que decía, fue muy famosa, ¿eh? Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida, te pido que te lo lleves o quítale aquí la vida. No. ¿Ilustró alguna telenovela ese tema? Sí, varias en toda Latinoamérica. Y bueno, cuando llegó el segundo disco yo dije, bueno, hasta acá llegué. Dije, yo soy cantor de tango, si ustedes quieren que yo siga, yo tengo que grabar tangos, como ustedes quieran. Yo puedo armarles un proyecto de grabar un tango un poquito más, más internacional, con unos arreglos un poco más adaptados a Latinoamérica. Yo lo grabo, pero otra cosa no grabo. Y me acuerdo de haber llevado un proyecto grabado bastante interesante y se lo di a 2 tipos. El que era mi manager y mi agente, que se llamaba Roberto Livi, que era un productor, que trabajaba para la Sony, y el director de la Sony era un español que se llamaba Tomás Muñoz. Todavía viven los dos. Y le llevé el proyecto hecho, y cuando le entregué el proyecto me dice, no, esto no sirve. Tango no puede ser. Bueno, me fui de la compañía vendiendo muchos discos, y los tipos hicieron el mismo proyecto exacto, mal hecho, con Julio Iglesias. Ah, el tango, digamos. El disco de tango. Cuando sacó el disco de tango sí que realmente era como... horrible. No tenía que ver con su estilo. Sí. Bueno, vamos a un corte y seguimos conversando con Guillermo Fernández. Soy un pedazo de pan viejo en la boca de un conejo, despacito, despacito. Me devora sin piedad, todo verde lleno de hongos, culpa de una solterona que me expuso una semana a un rincón con humedad. Ni llegar a ser pan duro, cambio mi naturaleza. Hoy estaría rayado o repletando algún pastel. Ya no hay posibilidad de llegar a una pancita calentita, calentita, cumpliendo con mi deber. Perverso roedor ignorante, con destino de buceca, como no entendés mi queja razonable elemental. Mi deseo era una mesa, ser tostada o milanesa, pero nunca bocanada de un mamífero brutal. Si Felipe fue budín y Miñón sándwich de miga, maldita suerte la mía, perder mi función social. Viví categorizado junto a la paz y al trabajo, en bocas de luchadores contra el hambre universal. Piden Pancho los de Viena y Unidad los de Cremona. Nada se hace a la Bartola, todo es signo de igualdad. Los errores del pasado son memoria del futuro. Somos masa, no pan duro, combatiendo al capital.
Ojalá que a este conejo inhumano, miserable, tenga ley de la selva también acá en la ciudad. Ojalá que a este conejo, después de haberme comido, lo pimienten y lo salen para una olla popular. Pam, pam. ¿Cómo se llama este tango? Pan. Pan. ¿Es de El tango es puro cuento? Es del Tango es puro cuento, que es un libro disco de tangos para chicos. Y bueno, nada, hicimos un trabajo con Luis Longhi y Federico Misraji que tiene que ver mucho con hacer cosas divertidas. Empezamos a hacer letras divertidas y algunas letras militantes como esta, como Pan, que la idea es un poco transmitir el conejo capitalista que se come el pedazo de pan viejo, ¿no? Y irle contando a los chicos las cosas que van pasando. Y fue un trabajo muy lindo que hicimos con ellos. Vinieron a este trabajo a dibujar 13 historietistas increíbles, entre ellos Tute, Julieta Rocchi, Gaby Sáenz, Pablo Fernández, Diego Parés. Y bueno, cantaron en el disco conmigo, cantó Fontova, Dolina, Pedro Aznar, Teresa Parodi, Kevin Johansen, una serie de artistas acá están todos increíbles. Omar Mollo, Fontova, bueno, ahí siempre va a quedar alguno. La verdad que es hermoso el libro, ¿no? Es una característica tuya, es para hacer un balance, aprovechar los 50 años, que siendo joven como sos, despechado no hace tanto, has logrado, sin perder las raíces, has logrado la renovación. Porque si hay algo difícil con el tango es aportar letras nuevas, ¿no? Yo creo que el tango tiene algo muy especial. La renovación siempre va a tener que ver con revisar las raíces. Es una música que en su concepción, quizá en su concepción seria, tiene que ver con el jazz, con Estados Unidos. Esto tiene que ver con Argentina. Y yo creo que todo tipo de renovación que tenga que ver con el tango tiene que arrancar por las raíces. Yo sigo pensando que el tango tiene una esencia que le da una personalidad muy especial. Y yo trato nunca de cambiársela, pero siempre intento hacer cosas que tengan que ver con lo que pasa hoy, que tenga que ver con la historia dramática, sentimental de un chico, por ejemplo. En ese disco está Señorita María, que es la historia de un amor de un chico de 8 años con su señorita María, con su maestra. Son cosas que pasan a través de los años y que siguen siendo muy parecidas, ¿no? Habría que haberle contado a Mancera eso. Es decir, los chicos de 5 se enamoran. También. Algo que hoy sabemos. Y puede haber un despecho también. Cuando Piazzolla precisamente renueva lo musical, uno se da cuenta que es muy difícil acompañar con poesía. La excepción es Balada para un loco, pero en Balada para un loco él vuelve más hay siempre raíces de tango en él, no hay duda. Pero yo creo que se adapta a la letra. Se adapta, claro, él ahí baja porque es imposible meter de pronto en Adiós Nonino una letra, como es imposible ponérsela a la mayoría de los temas de Gershwin en esa comparación que vos haces con el jazz, ¿no? Y el jazz tiene su versión para ser cantada, donde la música tiene que estar al servicio de la letra y no... Lo que pasó con el tango fue que en la época del 50 aparecieron compositores y autores que realmente provocaban una simbiosis cada vez que escribían una canción, porque no era ni más importante la letra ni la música estaba al servicio de la letra, ni la letra al servicio de la música. Yo por eso a veces cuando la gente me dice, Guillermo, hay tipos que me dicen, primero hay que saber sufrir, coma, después amar, coma, después partir, coma, y al fin andar sin pensamiento. Le digo, no, eso tiene una poesía que no necesita de ninguna coma extra. La música ya tiene la coma extra. ¿Entendés? Fraseámelo. Entonces, si nosotros, por ejemplo... Explícamelo musicalmente. Yo te digo...
Yo te digo, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensar. ¿Para qué? Si esto es, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. ¿Quiénes te enseñaron estas cosas? Porque vos acompañaste en aquel mítico boliche de Boyacá. Jonte, Boyacá. El rincón de los artistas. Algunos chicos, ¿no? Había ahí unos muchachos. Y ahí estaba el polaco Goyeneche, estaba Floreal Ruiz, estaba Alberto Morán. Tipos que yo tenía 8 o 9 años y ellos tenían 70, 60. Y yo era uno más de ellos. Y aprendí mucho de ellos. Después tuve maestros específicos, ¿no? ¿La guitarra? La guitarra con Roberto Grela aprendí bastantes años, bastante tiempo. Y repertorio empecé a estudiar con Aníbal Troilo, el Gordo Pichuco, que para mí fue el maestro más grande de cantores de tangos que existió en Argentina. O sea, que él enseñaba a cantar. Él enseñaba a cantar. Vos fijate que cuando escuchás la orquesta de Troilo, todos los cantores cantaban bien. Marino, Floreal, Goyeneche, Fiorentino, Mandarino, todos cantaban bien. Y recuerdo que la primera lección que tuve con Troilo, que fue espectacular, que ahí entendí todo en una frase corta. Empecé a cantar Barrio de Tango, ¿no? Que yo cantaba un pedazo de barrio. Claro, yo estaba, no te olvides que yo estaba acostumbrado a cantar en las cantinas, donde el que gritaba más era el que más aplausos llegaba. Claro. Entonces, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén, un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrillo. Te dijo. Dejó de tocar. Pibe, no se grita, pibe. Yo me quedé frío. Le digo, explíqueme, maestro. No se canta de afuera para afuera, se canta de adentro para afuera. Y yo empecé a entender todo. Era un maestro zen, digamos. Era un maestro zen. Gordo Buda sentado el Buda del tango. Con el bandoneón ahí. Que se cumplen también 100 años. 100 años de su nacimiento en este año que estamos grabando esto. Sí. Nunca sabremos el año que lo estén mirando, porque este programa se podrá ver durante muchos años. Sí, hicimos un homenaje muy lindo, justamente el día del centenario de su nacimiento en la Estación Constitución. Hicimos una intervención. Entramos los músicos y los cantantes y los bailarines y se hizo una intervención y la gente estaba realmente muy emocionada, ¿no? Y fue una tarde maravillosa, justo el día de que se cumplían los 100 años. ¿Y tuviste una época donde algunos sintieron que traicionabas esas raíces, ¿no? Sí. Y te los reprocharon. Me lo reprocharon. Bueno, justamente, como te comenté en el bloque anterior, ese viaje. Que de golpe me convertí en un baladista latino sin quererlo. Fue una casualidad. ¿Viste esas casualidades que se dan? Que de golpe vendés. Yo vendí 500.000 de discos en menos de 6, 7 meses. Me convertí en artista de disco de oro en 7 países y un disco de platino. Fue una cosa, una explosión que yo no la esperaba. No la esperaba y en Argentina fue muy fuerte. Y ahí te hicieron, uno de los productores que mencionaste en el bloque anterior, te hizo una propuesta extraña, ¿no? Era mi manager. Un reportaje, ¿cómo fue eso? Estaba totalmente loco. El marketing, porque esto describe un poco cómo se mueve ese mundo del poder hegemónico cultural popular, la música generada en el hemisferio norte. ¿Qué te propuso? Fue tremendo porque además yo empecé a descubrir un montón de cosas que ya no me gustaban, cómo se les pagaba y con qué se les pagaba a los DJ, cómo se manejaban los primeros puestos de los Billboard, que son los
los lugares donde salen los puestos de los discos. Toda esa cosa me pareció espantosa. Y un día viene Roberto Olivi y me dice, tengo todo arreglado, me dice, voy a comprar una avioneta, dice, y yo te voy a poner en la avioneta y vas a saludar a toda la gente y te vas a ir de gira con la avioneta, pero la avioneta se va a caer en el Amazonas. Vos no vas a estar, por supuesto. Y después vos vas a aparecer al mes. Pero durante ese mes, Guillermo Fernández murió, como Gardel, me decía el tipo. Yo le veía los ojos y dije, este tipo está totalmente loco. Y te iban a encontrar. Y me iban a encontrar un mes después en el Amazonas, ya tenía todo armado, con unos indios que me habían rescatado, y fotos con los indios. Una locura total. Ahora hubiera sido una noticia tremenda. No, pero lo más interesante era, me dice, y tus viejos no tienen que saber nada. Y nosotros vamos a ir a la casa de tu viejo con las cámaras. Yo digo, este tipo está totalmente... Yo me loco. pregunto, ¿y las veces que habrán hecho eso? No digo, bueno, de accidentes de... Las veces que lo habrán hecho. Qué bárbaro. Sí, no, el marketing, bueno, ese efecto algunos consumos también de estos muchachos, ¿no? Que se aceleran un poquito. Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo creo que eso para mí fue una bisagra muy grande, porque yo me voy a Estados Unidos allá por el 78 en búsqueda de algo que acá no había, que era quizá un mejor desarrollo de la música, un mejor desarrollo de las libertades. Y me voy allá y encuentro que está todo al revés de lo que yo pensaba. Encontré mucha música, y encontré un desarrollo musical muy interesante, del cual yo estoy muy agradecido y del cual aprendí mucho. Pero recuerdo, por ejemplo, una mañana, haciendo la cola en el Bank of America, donde yo iba a cobrar un cheque, no me acuerdo, que era una cosa así, que yo estaba viendo la televisión, este muchacho O.J. Simpson, que había matado a su mujer de 17 puñaladas, la puso en su baúl de su auto, la tiró, una cosa. Entonces, por un guante que habían puesto, que habían puesto una prueba, dice, y el señor O.J. Simpson es inocente. Y yo decía, así dije, ya me había pasado lo de Libby, me había pasado lo de Sony Music, era todo una cosa, una peor que la otra. Y así es que en el año 80 y pico, 90, decidió pegar la vuelta. Y ¿sabés qué, Jorge? Con muchos discos vendidos y con mucho laburo. Fue una elección total. ¿Y qué te tiraba para acá? ¿Te tiraba emocionalmente? Mira, me tiraba que mi mujer quedó embarazada de mi hija. Y entonces estábamos pensando, ¿y vamos a criar nuestra hija en Estados Unidos? Y ese creo que fue el último gran paso, ¿no? Dijimos, no, nuestra hija tiene que nacer en Argentina y criarla allá. Un laburo más importante que el otro no tiene nada que ver con nuestras vidas, ¿no? Bueno, vamos al último corte y seguimos conversando con Guillermo Fernández en esta recorrida de 50 años, y cuando hablamos de tango, de mucho más, ¿no? Mucho más. Que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar
las ramas secas del rosal que se marchitan sin dar flor. Busca el paisaje del amor, que es la canción para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no supimos recordar. Esto no lo grabaste nunca. No, esto no lo grabé. Es resultado de una conversación. Yo le estaba contando sobre uno de nuestros invitados, Guillermo de la Torre, cubano, que hablaba de las raíces entre bolero y tango. Y así que yo lo considero un regalo. Me has hecho un regalo porque es extraordinario. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no supimos recordar? Que no supimos recordar. Lo interesante es la edad que tenían estos tipos cuando escribieron esto. Los hermanos Espósito tenían 20 años, 18 años. Es extraordinario, extraordinario. Es una de las letras. ¿Y estás haciendo algo con estos temas? Estoy produciendo, a mí me gusta producir, sigo produciendo otros artistas. Eso es la escuela, ahí sí hay una influencia de la escuela norteamericana, ¿no? Sí, sí, porque yo lo que veo que acá justamente en lo que tiene que ver la música, digamos, argentina, no hay muchos productores. La producción no... viene un tipo que canta bien y que tiene canciones, agarra, elige 10 canciones y canta. Y yo tengo esa escuela de que justamente el productor es el que se encarga de ordenar el disco y de que el disco tenga un orden. Todos mis discos tienen orden. Por ejemplo, yo tengo un disco que se llama Conexión Piazzolla Ferrer, que está grabado con una orquesta sinfónica, con 2 temas de Piazzolla y Ferrer. Después hay otro disco que se llama De Gitanos y Tangueros, que es un disco donde hay una historia hecha en 4 movimientos de unos gitanos que viven en Argentina y mezcla un poquito algunas cosas de tango y de flamenco. Después está por ejemplo, que se llama de Criollos y Tangueros, que es un disco donde yo traigo esas canciones criollas que tiene que ver con esos hombres que vinieron de las provincias y que se instalan en los arrabales porteños para cantar todas esas historias, y a través de aires de zambas y de valses criollos y de tangos camperos van armando la propia música. Acá está Mate Cocido, claro. Sí, sí. Bueno, Gardel cantaba muchas milongas. Gardel era un cantor criollo. Claro, y se vestía de gaucho. Totalmente. Y él tuvo una pelea muy grande con su manager y amigo, que era José Razzano, donde él le dice que él no quiere cantar más las canciones criollas, que él necesita una música que hable de la gente de la urbe, que ellos no tienen música, que toda esta gente que viene de los pueblos y se instalan en los arrabales, y la gente que viene de afuera y se instala en Buenos Aires, no tiene una música propia. Y él graba por primera vez Mi Noche Triste, que es digamos, el primer tango canción que hace que después todos los compositores y los autores empiecen a trabajar en esa línea, ¿no? Bien, tenemos, como es usual, preguntas. ¿Tenemos ya una pregunta? Sí. Hola, Guillermo. Hola. Mira, te quería preguntar, tomando como base lo que te dijo Troilo en la forma de cantar, si para cantar tango se necesita pasión o algún acercamiento a la actuación. Mira, yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo, porque justamente estoy trabajando en seminarios en estas cosas. Inclusive estoy yendo a universidades en el interior del país a dar seminarios de interpretación de tango. Y yo creo que lo más interesante es que los tangos están tan bien compuestos, las músicas y las letras son tan perfectas, que lo que yo creo que hay que cantar.
hay que cantar. Lo que sí creo que tiene que haber una línea de pensamiento, por eso hay que acercarse a la actuación. Tiene que haber una línea de pensamiento para no perder el hilo conductor. Pero creo que por sobre todas las cosas lo que no hay que hacer es sobreactuar. Hay que tratar de que la emoción provocarla en la persona que está del otro lado. Porque la autoemoción realmente te aleja de la gente. Gracias. Tenemos otra pregunta. Yo te quería preguntar, por tu experiencia en el exterior, ¿qué aspecto del tango crees que lo hace tan atractivo para el resto del mundo? Mira, yo creo que lo que ha hecho más atractivo al tango últimamente ha sido el baile. El baile es una danza muy especial, es una danza de roles. Es una danza de roles. Yo he escuchado cosas barbaridades, pero después lo pienso y digo, es muy difícil decidir si esta situación es real o no, pero yo he escuchado cosas en Europa, por ejemplo, dice, el tango devuelve al hombre y a la mujer el rol de macho y hembra. Yo digo, ¿pero qué están diciendo? Dice, sí, porque el tango, los europeos dicen esto, el tango tiene el hombre tiene un rol, la mujer se luce. Yo digo, qué loco, ¿no? ¿Cómo? Y no permite, pero al mismo tiempo en ese rol está mal visto en el tango lo explícito. Está mal visto lo explícito, está muy mal visto el machismo, inclusive están cambiando muchas cosas para que los roles sean un poquito más parejos. Pero esto es lo que creo que le llamó la atención especialmente a los europeos, ¿no? Borges creo que fue que dijo el tango es una promesa de sexo. Exacto. Y Discépolo, el tango es un sentimiento que se puede bailar. Que también se puede bailar. También se puede bailar. Sí, sí, es real, es real. Mi viejo me contaba que se conoció con mi vieja bailando un tango en un club. Y entonces dice que llegaron 7 muchachos, todos juntos, estaban todas las chicas sentadas. Y él me explicaba una cosa tan interesante. Dice, nosotros empezábamos a dar vueltas alrededor de las chicas y las feromonas volaban por el aire. Yo decía, qué interesante las cosas que me está contando. Y era como leones en celo que iban... Un ritual de seducción. Hasta que llegaban... Y si sabían seguro que si cabeceaban se levantaba, ahí le pegaban el cabeceo y la chica se levantaba. Y mi vieja se levantó y dice que mi viejo, se acordaba hasta el tango. Me dice, estaban tocando La melodía del corazón por Héctor María Artola. Dice, tu mamá se acercó a mí y entonces yo la agarré por la cintura y ahí me di cuenta que el encastre de cuerpos era perfecto. Y mirá lo que salió. Bueno, una última pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Silvio Adrián y mi pregunta apunta, Guillermo, a la militancia de los artistas. ¿Qué sentís vos cuando un artista es denostado o escrachado por estar identificado a un proyecto político? Y bueno, en lo personal, si alguna vez vos te has sentido despreciado en el ambiente tanguero por estar identificado a una idea y a una opinión. Mira, yo creo que no tiene que ver con lo artístico. Toda persona que esté identificado con un proyecto nacional y popular como este va a tener bastante problemas con gente que está en contra. Yo soy un convencido de que, a pesar de lo que dice la gente, para mí la brecha es lo mejor que le ha pasado a este país, porque nos damos cuenta en dónde estamos cada uno. Y me parece que es la primera vez que yo veo que, de lo que yo tengo noción, ¿no? Desde que yo estamos hablando tengo noción de esto del año 66, 67 a esta parte, es la primera vez que veo tantos artistas, tantos científicos y tantos intelectuales a favor de un proyecto de país diferente. Y me parece que a mí no me molesta que me denosten, al contrario,
yo creo, a veces cuando me tratan mal por las redes sociales, me siento agradecido y sé dónde estoy parado. Tenés ilustres antecedentes, disépolo, que le mandaban por el odio de los mordisquitos, como él los llamaba, le mandaban los discos rotos. Y le compraban las entradas y no iban a Claro, y le compraban las entradas para no ir... Para dejar el teatro vacío. Y Hugo del Carril, a quien vos conociste, ¿no? Hugo del Carril fue un luchador, un tipo que yo admiré toda mi vida. Yo iba de chiquito a ver 3 veces las películas de Hugo del Carril. Era pasión que yo tenía por él. Él fue mi segunda gran bisagra. Contame. Cuando yo tenía 12 años quería dejar de cantar tango porque ya era un veterano que estaba cansado. Te juro. Y me llama un señor Blasco, amigo de Hugo del Carril, me dice, vos sabés que hoy vuelve Hugo del Carril a los escenarios. Hoy estuvo mucho tiempo sin cantar. Y en el año 69 volví al escenario en la Federación de Box, ahí en la calle Castrobarro 75. Yo fui a verlo, había 2000 personas, y en la mitad de su show me invitó a cantar, y yo no lo conocía. Me hizo subir al escenario, me hizo cantar una canción, se vino abajo el lugar, y canté 2, y canté 3, y canté 4. Entonces en un momento digo, señores, yo vine a escuchar a Hugo del Carril, me voy a sentar ahí, no me gusta esto. Entonces él me da un abrazo y me dice, ¿viste, pibe? ¿Por qué no tenés que dejar de cantar tango? Entonces dije, bueno, esto es la generosidad de los grandes. Solamente puede salir de ahí, puede salir de un tipo como Hugo del Carril, una cosa así. Que volvía a cantar además porque había estado proscripto, ¿no? Había estado proscripto. Eso era un acto peronista, ¿no? Totalmente. Me vino una estrofa, porque cuando describís esa madurez que yo recuerdo, que tiene que ver con ir al escenario, cantar letras que se suponen son para adultos, ¿qué pasó con tu niñez? Me vino la frase, ¿quién se robó mi niñez? ¿No sentís que te faltó niñez por esa experiencia? Me robó algunas cosas, como por ejemplo me robó mis 2 viajes de egresado. Yo no tengo viajes de egresado, ni en el primario ni en el secundario. Pero me dio otras, muchas, muy interesantes. O sea, yo todo lo que soy se lo debo a la niñez que tuve. Y yo soy un tipo súper feliz. Súper feliz. Y una de las cosas, por ejemplo, lo que hablábamos de vivir en Estados Unidos, para mí fue maravilloso vivir en Estados Unidos, porque me definió que yo quería vivir en Argentina. O sea, siempre esta cosa de las compensaciones de la vida. Es curioso, ¿no? ¿Cómo me voy a ir si siempre estoy volviendo? Exacto, es la frase del gordo Troy. Y de alguna manera, para saber de dónde uno es, a veces hay que irse, ¿no? No hay ninguna duda. Ahora, te fuiste, y esto ya lo hablamos, pero acá me gustaría escucharlo en canción. Hubo reproches, hubo cuestionamientos. Y vos te hiciste cargo. ¿Cómo te hiciste cargo del reproche de lo que era el circuito de tu valoración y pertenencia en relación al tango? Yo hice 7 años de análisis. Arranquemos de ahí. Eso. Arranquemos de ahí, ¿no? Para ver qué hacía con el mito. ¿Nunca hiciste un tango con Lacan, por ejemplo? No. Pero me acuerdo que un día, escuchando a los tangueros, pibe, te dejaste el pelo largo, ¿qué hiciste? Esto y lo otro. Y dije, tengo que hacer un tango con esto. Porque me parecía fantástico. Porque a mí nunca me provocó algo negativo. Al contrario, siempre me dio mucha ternura. Los tangueros siempre me dieron mucha ternura. Te reclamaban. Mucha ternura. Hay algo infantil en ellos. Muy infantil. Es como un nene que le reclama a su mamá o a su papá. Por eso se llaman pibes entre ellos, ¿no? Claro, que haces pibe. Claro. Y yo compuse una canción, un tango, un milonga tango, y fue muy gracioso porque se lo llevé a mi analista. Le digo, mire lo que compuse. Entonces mi analista lo miró. Dijo, después de 7 años me dije, no vengas más. Te dio el alta. ¿Cómo le pusiste? Tango del Alta. 7 años tenía Guillermito y el tango ya rondaba atrás de él. Su viejo le batía de pibito, sonreís igualito que Gardel. Los tangueros le daban con ternura
lecciones en la forma de frasear, y Troilo le entregaba partituras, canto con el polaco y con Floreal. Pero un día le llegó la rebeldía y se rajó de al lado de Soldán, y con tanto pajarito en la cabeza cantaba un poco raro y singular. Guillermito, Guillermito, con lo que canta este pibe, ¿a dónde va? Guillermito, Guillermito, canta como un tanguero de verdad. El tango lo ha elegido en sus comienzos y él al tiempo al tango traicionó. Pero hoy el mismo tango lo perdona porque el pebete ahora de grande lo eligió. 40 años le pasaron por encima y hoy se viste con pilchas de actualidad. Volví al Yabó, peínate a la gomina y canta como un tanguero de verdad. Y en los 90 le dio un brote de insanía y el pelo a los rockeros se dejó. Menos mal que volvió al tango, qué alegría, si hasta parece que Dios lo iluminó. Guillermito, Guillermito, con lo que canta este pibe, ¿a dónde va? Guillermito, Guillermito, canta como un tanguero de verdad. Un corte y una quebrada y enseguida volvemos. Te damos el alta acá también. Creo que con esto describiste todo el ciclo de tu vida. Sí, fue muy divertido la creación, es grabarlo. Fantástico eso que te diera, que el tipo diga, no, entendiste todo. Y lo grabé con todos mis amigos encima, lo grabé con unos chicos que tocan, que se llaman 34 Puñaladas, lo grabé con Alfredo Piro, con el Chino Laborde, con Luis Longhi, con todos mis amigos que venían ahí y hacían comentarios. Entre estrofa y estrofa decía, está mal este pibe, ¿eh? Dice, ahora se le da por el rock y está con una pendeja, así es grande. Bueno, Guillermito, no, Guillermo. ¿No te gusta que te diga Guillermito? Sí, no, bueno, entonces sí, me Guillermito, me encanta. Guillermito, por siempre, muchísimas gracias, la hemos pasado muy bien. Gracias a vos, Jorge. Bueno, muchas gracias por estar aquí en este programa. Me encanta. Soy fan de tu programa. Gracias. Era